Como siempre, un placer volverlos a saludar a todas las personas que nos siguen en las redes sociales del periódico El Diario, en la página periodicoeldiario.com, en el canal de YouTube El Diario TV. Los temas importantes del departamento los tratamos en este espacio, en esta comunicación permanente y directa con las personas que nos siguen, que nos leen, que nos escuchan. La multimedia tiene esa gran facilidad. De manera pues que esta vez vamos a hablar de un tema que el departamento no ha perdido de vista en ningún momento en los últimos 30 años. Y es lo que pasa en el occidente de Boyacá con el proceso de paz, ese proceso de paz que ha sido tan tortuoso, tan difícil, pero que también ha dejado enseñanzas fantásticas, muy provechosas, muy pertinentes incluso para el momento histórico en que estamos viviendo. Esta frase del momento histórico en que estamos viviendo, yo creo que se repite todas las veces, se ha repetido durante los últimos 50 o 60 años o durante los 200 años de la República. Pero bueno, en fin, ayer estuvo la celebración de los 30 años del Acuerdo de Paz en el occidente del departamento. Fue presidido el acto por el gobernador Ramiro Barragán. No estuvo nadie representativo del gobierno central, del gobierno nacional. La señora vicepresidenta de la República, doña Marta Lucía Ramírez, estuvo el jueves en una misa en la Catedral Primada de Colombia con 2 o 3 feligreses. Se veía muy poca gente, no estuvieron allá las autoridades tampoco de la región. En fin, el claroscuro de esta celebración, yo recuerdo hace 20 años la celebración en Muso, cuando recién habían inaugurado un letrero arriba de Muso que decía Dios ve todo, y todos fuimos allá, y seguramente allá Dios también nos vio. Allá estuvo, ¿quién? Todo el mundo estuvo ese día allá. Estuvieron los grandes jefes de que fueron los protagonistas de la guerra. Estuvo el gobernador de entonces, Eduardo Vega Lozano. Estuvieron los parlamentarios. Todo el mundo estuvo en esa oportunidad. Hace 10 años, entiendo que ya tuvo otras características, y esta vez por la pandemia el acto fue casi solitario del gobernador del departamento. Para analizar estas cosas están con nosotros don Jacinto Pineda, quien es el director regional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en el departamento de Boyacá y Casanare, una persona que conoce muy de cerca el proceso, lo ha vivido en los últimos 30 años, el proceso de paz, todo el proceso social, económico, político, de la realidad del occidente del departamento, lo conoce Jacinto con mucha propiedad y con elementos estadísticos, teóricos, muy profundos sobre lo que ha pasado allí. Y el asesor de paz, Pedro Pablo Salas, asesor de paz del gobierno departamental, diálogo social y paz, para abordar este tema. Pedro Pablo estuvo ayer en el sitio acompañando al gobernador Ramiro Barragán, con quien hoy hablábamos precisamente sobre el tema, y estaba pues tranquilo realmente y preocupado y entusiasmado a la vez con lo que será el futuro de este gobierno en torno al compromiso con el occidente del departamento. Pero bueno, comencemos. Jacinto, muchas gracias por estar con nosotros. Pedro Pablo, muchas gracias. Usted ayer por la mañana, creo, escribió un tuit muy interesante donde describe la situación de abandono, de pobreza de los dos, quizás de los dos municipios más importantes, protagonistas de la realidad del occidente del departamento, Quípaba y Maripí, por sus condiciones de pobreza. Las condiciones de pobreza en toda la región también son bastante críticas, el abandono, la falta de vías, a pesar de todo lo que ha pasado. Pero Jacinto, su visión sobre este tema de los 30 años en términos generales, y Pedro Pablo, analicemos con usted lo que fue la celebración de ayer y vamos calentando motores. Bienvenidos. Jacinto, por favor. Pedrito, muy buena tarde a usted y a Pedro Pablo, desde luego. Quisiera referirme en estos 30 años a dos elementos centrales que describen el proceso. El primero tiene que ver con la disminución de los hechos violentos, materializados en lo que denominamos los homicidios, que son un buen punto de vista para hablar de si el proceso de paz en términos de eficacia ha contribuido
en estos 30 años. Y este es quizá uno de los, quizá no, el valor más importante del proceso de paz. En 1989, el año más duro de la guerra, tanto en el occidente de Boyacá como en el país, recordemos que el año de 1989 coinciden temas tan complicados de los problemas del narcotráfico, paramilitarismo, los grupos alzados en armas en general, y toda una cantidad de actores que confluyen en hacer que este año sea de los más violentos, con la muerte de varios candidatos. Es un año quizá de lo más duro que tenga en la historia del país es este, y que nosotros en el occidente de Boyacá, junto a los municipios del Urabá, tenemos para 1989 las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes más altas del país. Muso, de acuerdo a los informes de la policía, Muso para 1989 registró 109 muertos, 109 mejor homicidios. Eso se traduce en que si lo miramos con base en la estadística que tenemos de la población que había para ese momento, tenemos una tasa de 871 muertos por cada 100.000 habitantes, cuando la del país era de 63, y las más altas eran tal vez la de Medellín con 363 muertos por cada 100.000 habitantes. Nosotros teníamos una tasa de 871 muertos por cada 100.000 habitantes, que solo es comparable con lo que ocurría en Apartadó, en el Urabá antioqueño. 30 años después, es decir, 1989, de acuerdo a los registros de medicina legal, Muso no presentó homicidios. Por lo tanto, ahí vamos dando un claro ejemplo del salto que tuvo la región. Ahora, cuando unimos los municipios del occidente de Boyacá, ¿sí?, sin contar Saboyá, tenemos que para 1989 se registraron 439 homicidios. Para el 2019 bajamos a 12 homicidios. Este es un salto que en términos de vida es fundamental y que tiene que ver con que entonces hay un panorama distinto. Es cierto, el país bajó las tasas porque nosotros estábamos en un 70% en ese año, sin embargo, hoy estamos pues 30, 26, 20, Boyacá tiene 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, es quizá el departamento con la tasa de homicidios más baja de Colombia, pero lo del occidente de Boyacá es un salto de lo más significativo. Primer lugar eso. Segundo lugar, ese salto cuantitativo alrededor de hechos de violencia no se ha traducido en términos de desarrollo. Es como cuando uno hablaría la dicotomía que se presenta entre paz y desarrollo. Hay municipios que han generado y que tienen una situación que, medida por los indicadores de miseria y de pobreza, es muy alta. Y como usted lo señalaba en un Twitter, me preguntaba qué pasó con el desarrollo de estos municipios, especialmente en los municipios donde están los yacimientos esmeraldíferos. Son ellos los que tienen los mayores niveles de pobreza. Mire, por ejemplo, que usted encuentra municipios como Buenavista, como Tununguá, como Briceño, que están un poco alejados de la zona esmeraldífera y son municipios que tienen un comportamiento bien interesante, sobre todo Buenavista. Fauna en medio de todos sus problemas ha venido atrayendo población. Otanche tiene unas finanzas, digamos que Otanche es un ejemplo, porque Otanche es de los municipios con mejor indicadores de desempeño y son municipios que han venido
generando oportunidades a la población. Viene el problema, ¿por qué los municipios como Quipama y como Maripí, donde están las minas de esmeraldas, son los municipios más pobres? Para generar entonces el conversatorio, Pedro, dejo esto como conclusión. Perfecto. Paz en términos de muertos, significativo. Desarrollo en términos de bienestar, hasta hoy, un tema por avanzar, y diríamos que un fracaso cuando hablamos de la zona esmeraldífera, allí donde están los municipios que tienen los yacimientos esmeraldíferos. Pedro Pablo, ahí queda el planteamiento de Jacinto, que es muy importante. Y Pedro Pablo, yo quisiera destacar una cosa antes de que usted intervenga en el siguiente sentido. Usted fue concejal de Tunja entre el año 2000 y el año 2012, ¿cierto? Enciende el micrófono, Pedro Pablo. Enciende el micrófono, por favor. Le decía, prende el micrófono. Le decía a Pedro Pablo, usted que fue concejal de Tunja durante la primera parte de este siglo y su objetivo era precisamente lo social y hoy es el asesor de paz del gobernador, pues cojamos el toro por los cuernos en el sentido de analizar el tema de por qué, si como dice Jacinto, la paz ha significado en términos de vida un resultado extraordinario, pero en términos de desarrollo, en términos de la economía de la región, ha sido un completo fracaso. Y esas cifras que cita Jacinto son demoledoras, son contundentes. Los dos municipios más importantes, con las minas más ricas del mundo en Esmeralda, sin embargo, la miseria es de las más altas en el departamento de Boyacá. El análisis, Pedro Pablo. Bueno, muchas gracias, Pedro, al profesor Jacinto, a todos los televidentes que nos escuchan por este medio. Pues lo que dice el profe Jacinto, digamos, es sorprendente. Yo hice un semestre en el observatorio de la Universidad Nacional de los casos de violencia en Colombia. Y la verdad, nos aterraban las estadísticas cuando hablábamos para el caso de Medellín, en la plena crudeza del conflicto del narcotráfico y demás, de 360, y era escandaloso. Pero esa estadística de la que hoy nos habla el profesor Jacinto, de 870 y pico de muertos en un municipio como Muso, pues eso es o sea, demuestra que en Boyacá hemos tenido tal vez la mayor violencia por 100.000 habitantes que todo el país. Ese dato, digamos, es impresionante porque nos pone la dimensión de qué tipo de conflicto social era el que se vivía allí. Yo creo que este enfoque estadístico al cual nos invita el profesor Jacinto para repensar los temas de hoy, lo pudimos ver el día de ayer en los actos que hizo presencia el gobernador, varios alcaldes de Occidente, una comunidad muy importante de asistentes en medio de la pandemia, y había muchas figuras de los que hace 30 años firmaron el acuerdo. Eran esos viejos alcaldes, hoy son gente de 60, 70 años, y era muy bueno comparar dos generaciones, porque está la mayor cantidad de alcaldes de Occidente que hoy son jóvenes. Es muy interesante ver esa imagen que se captó el día de ayer. Es como una generación vieja ya, que aún cuentan la historia de cómo se firmó ese libro que estaba ahí ayer, de los 30 años, y una generación de alcaldes que son la nueva generación. Esos alcaldes que fueron ayer viejos, veteranos, ya casi pensionados de la vida, estaban ahí y son gente con un nivel de educación muy básica. Yo creo que incluso algunos menos de la primaria. Y hoy esos otros jóvenes que están gobernando Occidente, gente toda con casi, son profesionales, ingenieros, administradores. O sea, quiero destacar eso que vimos el día de ayer. Pero digamos, el día de ayer también, gracias a toda esta revolución tecnológica, Pedro, se presenta no ya esa aglomeración que usted vio hace 10 años física,
en el parque de Muso, de Quípama, de Maripí, que eran los 30 años donde se hacían las verbenas. Pero ayer, curiosamente, en el Facebook Live, que estaba conectando el acto que se estaba haciendo en el puente, que a partir de ayer se llama el Puente de la Paz, profesor Jacinto, no se le vaya a olvidar el nombre, se llama el Puente de la Paz. A partir de ayer, 40.000 personas llegaron a conectarse, imagínese usted, y el gobernador comenta una infidencia en el acto. A mí no me querían que yo hiciera este acto de paz en el puente con los que hicieron y sufrieron el conflicto. Este acto querían era trasladarlo, eso que pasó en Bogotá, para hacerlo allá en Bogotá, en la catedral, allá con las élites, y no hacerlo ahí con las bases sociales que estaban ayer. A mí me pareció muy interesante, digamos, esa infidencia que comentó el gobernador Ramiro Barragán, porque efectivamente en ese sitio, pues la gente tiene toda una cantidad de historias que contar de todo lo que significó la violencia. Entonces, quería destacar estos actos simbólicos del día de ayer, Pedro y profesor Jacinto, porque si bien es cierto, por la situación que se está viviendo, es así histórica, no hubo una concurrencia física masiva, pero sí hubo una asistencia a través de las redes enorme, cerca de 40.000 personas conectadas mirando los actos y los análisis y los discursos que se hicieron por parte de alcaldes, del gobernador, del clero, pues que el clero estuvo ahí, pero en un papel muy secundario. Hicieron la misa, no hubo esa gran presencia de despliegues militares, sino que comienza a darse un nuevo enfoque, y es la importancia que tiene la sociedad, el campesino, la importancia que tiene la gente que habita en el territorio, y para ellos había una mirada particular. Ya no eran los patronos, ya no eran los jefes, ya no eran los que con base en la violencia ostentaban el poder regional y local, sino que es otro momento donde juega un papel diferente la gente que hoy comienza a buscar un horizonte diferente a través de la agricultura, a través del agroecoturismo, a través de todos los esfuerzos y demandas, como es esa demanda que le hicieron con mucha fuerza al gobernador, para terminar unos tramos viales que permitan una serie de conectividades que son muy importantes para la movilidad del sector agrario, pero también para algo que se quiere convertir y que seguramente será uno de los mayores, digamos, tesoros escondidos que tiene Colombia, que es una de las zonas con los mejores ecosistemas y los paisajes más bonitos que se tienen en el occidente, pero que esta guerra de la que nos menciona el profesor Jacinto nos la prohibió. No solamente se la prohibió a sus mismos habitantes, sino se la prohibió al mundo para que otros vengan a disfrutar esas bellezas que ofrece un occidente que realmente respira un color, digamos, es multicolor. Ese paisaje es una policromía, como nos pasó en Muso, porque yo tuve que ir porque el gobernador no pudo ir a Muso. Él estuvo en San Pablo de Borbur. Yo fui a Muso a acompañar al alcalde porque también tenía un acto allí simbólico por los 30 años, y eso estaba adornado con arcoíris, con una cosa que además se vuelve muy mágica. Entonces, no, yo creo que Occidente está comenzando a un punto de inflexión. Esa historia macabra de la que con estadísticas certeras nos habla el profe Jacinto, yo creo que comienza a darse eso que hasta hoy ha carecido, que es el tema del desarrollo, porque efectivamente el profe Jacinto tiene razón. Los mayores niveles, nosotros acá vamos a subir un artículo ahí en el diario, donde hacemos unos análisis de pobrezas multidimensionales, línea de pobreza, NBI, que va a salir a raíz de la pandemia, profe Jacinto, y Occidente sigue teniendo los puntajes más altos, efectivamente, de pobreza en este momento. Pero bueno, y doctor Jacinto, yo quisiera hacer una acotación de 3 momentos sobre las proyecciones hacia Occidente del gobierno nacional y del gobierno regional. El proceso de paz se firma en el año 90, viene el gobierno de César Gaviria. Ese fue un gobierno que no se ocupó mucho de las regiones, y luego viene el gobierno de Ernesto Samper y su programa, su plan de gobierno, El Salto Social. En el plan de gobierno de Ernesto Samper
prácticamente quedaba garantizada la financiación de la construcción completa de la transversal de Boyacá, desde Puerto Boyacá hasta Monterrey, paralela, como era la idea, al oleoducto central que en ese momento comenzaba a desarrollar Ocensa. Ese proyecto, lamentablemente, por las pugnas políticas aquí en el departamento y por otros factores, terminó abortado, y el salto social termina frustrando la posibilidad de tener esa carretera completa en el espacio que se necesitaba, que era paralelo físicamente al oleoducto, tanto en la construcción como en la situación física, bueno, y todo lo que pasó ahí. Después el gobierno del presidente Pastrana, de Andrés Pastrana, en el 98 incluyó en su plan de desarrollo no la transversal de Boyacá, que esa se frustró, y Pastrana obviamente no podía darle el impulso a una obra de edad de Samper, pero Pastrana prometió las carreteras de la Esmeralda o la transversal de la Esmeralda, que era pavimentar la carretera desde Pauna, desde el ramal de Pauna hacia Buenavista, y de Buenavista a Copper, Muso y Quípama. Esa también se frustró y hubo que esperar 13 años más, desde el 1998-99 hasta el año 2012-2013, cuando el gobierno regional del de Juan Carlos Granados hace el contrato plan, incluyen las 7 maravillas del occidente, y ahí se definen tratar de concretar la obra de la pavimentación de la carretera de Buenavista hacia Copper, Muso, Quípama. Pero esa obra sigue estando en deuda, como sigue estando en deuda la transversal de Boyacá, para hablar de 2 grandes obras. Quería yo acotar eso, pero a propósito de lo que ustedes acaban de plantear. Doctor Jacinto, usted dice, mire, municipios como Tununguay y Briceño y el mismo Buenavista, que pertenecen al occidente de Boyacá, que no están directamente involucrados con la minería, sino que tienen un modelo de desarrollo distinto, más basado en la agricultura, en la innovación de la producción de frutales, etcétera, y tienen mejor calidad de vida a sus habitantes, los índices de pobreza son menores, las necesidades básicas insatisfechas también lo son, etcétera. Es decir, tenemos que llegar a este punto para confesar que definitivamente la principal desgracia es una riqueza tan grande como las esmeraldas, y que a lo mejor el camino ahora sí está despejado, cuando ya los viejos patrones que vivieron el conflicto ya no están presentes, sino están presentes los gerentes y los directivos de las nuevas empresas concesionarias, que tienen un modelo completamente distinto y que, por lo que se ha dicho, hasta el momento conducen, por ejemplo, a un efecto social y económico tremendo, que es prácticamente eliminar la guaquería y cosas de estas, y más bien que la región se olvide de las esmeraldas, dejemos allá las minas de esmeraldas en poder de los grandes consorcios mineros de interés del capital, etcétera, como se quiera llamar, y más bien concentrarse en el desarrollo de la región. ¿Cómo se ve el panorama? ¿Cómo sería esta cosa? Bueno, Pedrito, quiero hacer una reflexión histórica, porque la pregunta, o más bien el planteamiento, va a lo siguiente. En el año de 1988, el Plan Nacional de Rehabilitación construyó uno de los documentos más importantes en su momento, y que abre camino para la investigación sobre el occidente de Boyacá, que era el diagnóstico de la zona esmeraldífera del occidente de Boyacá, en aras de, en ese anhelo de la inserción al desarrollo, y un documento que tiene una gran validez, un peso histórico, porque se ha en una situación de guerra, de conflicto, y además que será presencia del Plan Nacional de Rehabilitación, uno de los puentes de comunicación más importantes que exista para el proceso de paz, y que sin lugar a dudas pues también está materializado en el puente de comunicación que fue la iglesia. Pero institucionalmente el Plan Nacional de Rehabilitación fue uno de los protagonistas en este tema, con el doctor Freddy Castro Victoria. ¿Por qué quiero señalar ese documento? Porque en 1988 o 89, no sé si la memoria me falle, pero es entre 88 y 89, ya se decía que el desarrollo
el elemento que jalonara la economía del desarrollo del occidente de Boyacá debería ser la agricultura y no la minería, y no la actividad esmeraldífera, por lo que implicaba y que había que hacer, y desde allá se está formulando lo mismo que se está exigiendo hoy, es cómo hay un proceso de redistribución para el desarrollo del occidente de Boyacá, es decir, cómo se hace para que haya un mayor valor, impuesto o ingreso por parte de las esmeraldas. Hoy es muy bajo eso. Hoy una parte queda para Fede Esmeraldas. Es un tema, eso da pena lo que reciben los municipios por regalías. ¿Cómo hacemos para convertir que en las exportaciones, porque es realmente, eso sí hay que señalarlo, técnicamente es sobre la exportación que se debe comenzar a cobrar, porque sobre boca de mina es un fracaso. Entonces, se analizó el tema desde 1989 de cómo se podía hablar de una ley que regulara y que generara una mayor participación de los municipios en las regalías o contribuciones del sector esmeraldífero. Eso es un tema que estamos en deuda. Hay una federación, la Federación de Esmeraldas, que recibe el 2% de las exportaciones, pero que finalmente resulta invirtiendo mucho más en la promoción de la esmeralda que en el desarrollo de proyectos. Hay unos proyectos muy pequeños que hace a través de la Fede Esmeraldas, que desde luego no quiero tampoco negar sus aportes, pero para el valor de lo que es las exportaciones de esmeraldas no es lo que se esperaba. En primer lugar, entonces desde 1988 se viene insistiendo en que el camino no son las esmeraldas y que se debería era caminar hacia una mayor retribución de parte de las regalías, mejor a través de regalías para los municipios de la cuenca del río Minero o zona esmeraldífera. Primer punto de debate, no hay ahí un desarrollo real. El segundo punto, con base en el documento de 1988 que fue coordinado por el profesor Javier Guerrero Barón y donde se le da, donde es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia quien construye el documento. El segundo elemento, el segundo punto que quiero señalar, y es que quiero es como ver el tema histórico, ¿no? Allí ya se decía cómo los procesos de exploración y explotación de la mina de esmeraldas, fundamentalmente el proceso de explotación, tendía a la monopolización. Dado un proceso que podemos cuestionar desde cualquier perspectiva, pero la mirada empresarial, la mirada de trabajadores, de formalización y todo lo demás, implicaba un proceso de monopolización. Diríamos que si necesariamente, pues es cuestionable, pero ya en Muso se estaba dando el proceso de monopolización con Tecminas y Coesminas en Quipamá y en Muso. Cuando se hace el proceso de paz, toda esa informalidad que había en Muso y en Peña Blanca se traslada para Coscuez. Por eso Coscuez resultó siendo la mina de los años 90, cuando la de Muso había sido de los años 80, 70 y la de Peña Blanca de los años 60. Esas oleadas de riqueza pasajera pues llegaban ahora a Coscuez. ¿A qué voy? Que indudablemente Coscuez demoró todo el proceso de monopolización y se viene después a dar ya con el agotamiento de Coscuez, de Muso, y se viene a dar todo el tema ahorita con las empresas multinacionales. Se acaba entonces la posibilidad del rebusque ese del guaquero, de ir a lavar la tierra, nada, ahora pues son socavones muy amplios con cámaras internas y con toda la tecnología donde no hay posibilidades de ocultar una esmeralda ni nada. Entonces todo ese tema que llamamos popularmente
el rebusque en las minas se acabó y cada vez tiende a limitarse más. Y yo entendía, por ejemplo, ahora que leía una nota de su periódico, El Diario, en torno a lo que está pasando aquí, Pamá, sí, hay que repensar eso. Ese es el segundo punto que quiero llevar, y es que necesariamente vamos caminando hacia un proceso de monopolización que va a hacer que, por ejemplo, mira el dato, yo diría que en Coscuez en los años 90 habían unas 20.000 personas. Hoy la empresa no trabajará sino por ahí con máxima 300 personas. ¿Y el resto qué? Allá en la Culebrera, allá en el Chicó, allá en todos esos barrios de Coscuez se quedó la gente y se están muriendo del hambre. Sí. En términos así, muy complicada. Una situación de los que no pudieron salir. Claro, eso aumenta los niveles de pobreza y todo lo demás. Segundo punto, entonces, que tenemos que reflexionar es ¿qué va a pasar con ese proceso? Si hay un proceso de monopolización, bueno, entonces que hay una mayor participación del Estado, ¿sí?, en las regalías que se distribuyan a los municipios. Diríamos que eso es la manera más formal y legal del tema. Tercer lugar, como lo señalaba Pedro Pablo, con lo de la ceremonia de los 30 años, hay un problema histórico y un déficit de democracia, un déficit de participación, porque estuvimos anclados en unas relaciones de dominación donde la obediencia al patrón y al líder y a los demás fue socavando posibilidades democráticas y fue construyendo lo que hoy en algunos conceptos teóricos desde la sociología llaman el autoritarismo subnacional, que son todos estos problemas que tenemos en el país que no podemos resolver, en el Cauca, y son los problemas endémicos ahí que no se resuelven porque los actores son más fuertes que el Estado, los actores dominan la parte jurídica y judicial y todo, se vuelven y monopolizan lo que debería ser un Estado racional. Eso ha hecho entonces que nuestra democracia, que la democracia en el occidente de Boyacá en términos de participación y un concepto más amplio se haya negado allá, y que lo que decía, y voy a la historia de Pedro Pablo que me parece muy interesante, es listo, está la gente ahí, los que están llenando estos vacíos es el campesino, es otra mentalidad, es otra cultura, no es aquel que está pensando en el patrón y que me dijo el patrón y que el patrón es el que me dice para dónde voy ni nada. Es cierto, yo estoy diciendo que uno no puede negar el liderazgo que tuvieron ciertas personas en ese proceso de paz, que fue fundamental, como lo señalaba al comienzo, pero eso es el momento que hay una separación clara entre política y sectores empresariales o actores de distinta índole, y que sea la gente la que vote y la que decida, que sea la gente la que esté participando en su destino. Yo creo que aquí hay, Pedro Pablo, y este es un reto que tenemos que ponernos, porque nosotros también, yo represento una institución que tiene allá una sede en Otanche y otra en Chiquinquirá, y uno de los grandes vacíos que tenemos que llenar en el occidente de Boyacá es cómo acumulamos participación, cómo acumulamos de democracia, cómo hacemos que los jóvenes tengan otras visiones y todo lo demás, con el cuarto punto que ya serán los desarrollos estructurales de infraestructura y todo lo demás. Tuvimos un problema que seguimos heredando, Pedro Pablo y Pedro. Este proceso de paz se fundó sobre un tema basado en la distribución y una nueva distribución de las empresas esmeraldíferas, y por eso uno de los principales elementos que contribuyó a la superación de la guerra fue la nueva distribución que se hizo en las minas de Coscuez. Eso fue lo que en un primer lugar generó toda la dinámica del occidente de Boyacá, el proceso de paz, no la gente. Entonces hay una ausencia de gente que me parece muy importante lo que señalábamos. Esos 4 puntos me parece que son centrales para tener en cuenta. Eso digamos que sería más desde la academia, desde la política y desde el gobierno, Pedro Pablo. Digamos que
¿Cómo se plantea de aquí en adelante con lo que se vio ayer? Porque sí es una transformación real de la situación, del escenario, y obviamente eso proyectará otras cosas de aquí en adelante. El gobierno, el gobierno departamental, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo articularía con la región? ¿Cómo unir a los alcaldes, la provincia en general? Y concitar también al gobierno nacional, porque el gobierno nacional, todo parece indicar, quiere estar, manifiesta estar ausente, porque no quiere venir aquí a la región a abordar temas de esta naturaleza. Pareciera que ese fue el mensaje de ayer. La indiferencia, o no sé cómo calificarla, hubiéramos estado allá, seguramente tendríamos otra lectura, pero es más o menos lo que se ve con la información que hay. Entonces, desde el gobierno departamental y desde una oficina como la suya y la actitud de un hombre como Ramiro Barragán, en este momento, ¿cómo se plantea lo que acaba de analizar el profesor Jacinto? Es que el profesor Jacinto, digamos, hace un diagnóstico muy certero y eso nos pone también en una búsqueda de soluciones que tienen que ver de alguna manera que recoger ese diagnóstico para formular qué tipo de intervenciones se pueden hacer en este momento allí. Porque el profesor Jacinto nos dice que se presentó un fenómeno de una nueva distribución de esta riqueza una vez se firma el proceso de la firma de la paz y que ese elemento distributivo con, se enfoca hacia una monopolización, que creo que el análisis es correcto porque pareciera ser que para el Estado ha sido funcional, digamos, esta violencia, esta violencia sanguinaria, dispersa, aparentemente sin objetivos, digamos, más allá que unos señores controlaran, señores de guerra y esmeraldas, controlaran el territorio como lo hicieron. Y el Estado se hace como un actor que no tuviese ninguna incidencia, porque el Estado mira lo que está pasando en el territorio y viene una paz, viene una especie de paz, y en esa especie de paz, pues es en que se da este nuevo proceso de acumulación, que es, digamos, esta acumulación ya bajo otros tipos de capital, que son los capitales transnacionales, que son los capitales con otras formas de valorización, y que terminan por excluir lo que el profesor Jacinto hablaba de la minería social, de esa pequeña minería que se distribuía en mucha gente. Hoy ese panorama no existe y veíamos ayer, digamos, con la no presencia del delegado del gobierno nacional, que tampoco le sigue importando realmente la región. No hay un cambio de actitud en este nuevo proceso de acumulación, porque hoy, digamos, las multinacionales y este gobierno, como el gobierno de Duque, que es un gobierno corporativo, también les, digamos, funciona como está funcionando hoy el Occidente, y es de alguna manera que la extracción se está haciendo de manera ya con un capitalismo no con esta vorágine de sangre, sino que es un capitalismo ya, llamémoslo, mucho más reglamentado, donde la extracción de la riqueza se hace a través de mecanismos ya mucho más formales. Por eso yo creo, Pedro, que el análisis de qué tipo de intervención se tenga que hacer hoy en la provincia de Occidente, pues para nosotros es muy relevante, porque también lo que se está mostrando allí es que hay
se presentó una crisis de liderazgos, de ese tipo de liderazgos autoritarios, de ese tipo de liderazgos eh, donde la acumulación se hizo a punta de sangre y fuego y unos pocos lograron a través de esa aparente no participación del Estado lograron hacer muchas riquezas privadas, particulares, y, y esa crisis de liderazgo se está hoy dando paso a un surgimiento de una posibilidad de organización social. Yo llamaría que en Occidente, en este momento, comienza a surgir un fenómeno muy interesante que son los procesos de asociación que se están dando alrededor del sector, digamos, agropecuario, donde tenemos, por ejemplo, asociaciones como el tema de los cacaoteros, pero allí también hay asociaciones de lácteos, hay otras organizaciones que comienzan a surgir buscando tener un protagonismo propio y de esta manera buscando incidir también políticamente en un cambio de esas lógicas de dependencia de la minería exclusivamente. Por eso nos atrevemos a decir que el papel político que se está jugando en este momento es muy fundamental porque ya allí hay otro tipo de demandas, digamos, la gente está demandando mucha más presencia universitaria, por ejemplo, instituciones como el SENA. La gente está preocupada, sobre todo las nuevas generaciones, porque no quieren seguir ese camino que siguieron los viejos mineros, sus papás, sus abuelos. Y hoy hay una generación que está muy desmotivada con continuar la ruta de la minería. Lo sentimos realmente que hay una generación nueva de jóvenes. Y esto seguramente va a cambiar mucho los perfiles y los liderazgos de poder que se van a presentar en este territorio, donde efectivamente va a pesar mucho la posibilidad de que se construyan espacios de poder social y popular a través de todas estas iniciativas que se están dando allí, donde ya se perdió, por ejemplo, el miedo a hablar, se perdió el miedo a proponer otras alternativas distintas a las que se imponían jerárquicamente a través del dominio de los patrones. Y entonces vemos allí toda una cantidad de posibilidades que en este momento se están construyendo con base en la experiencia organizativa que está surgiendo, y a mí me parece que este es un camino a la construcción de un nuevo poder. Y desde la gobernación, por ejemplo, lo que me corresponde a mí, que son los procesos de organización, de participación, de acción colectiva, buscando, digamos, debatir ese poder tradicional. Me parece que aquí se está abriendo una posibilidad de un nuevo poder en Occidente, y me parece que este empoderamiento es el único que nos puede garantizar otro enfoque alternativo al desarrollo, pero que también de alguna manera crea un cuestionamiento, algo que decía Jacinto, que son los mayores niveles de inequidad y distribución que hay en la zona. Porque allí están surgiendo voces muy críticas frente a al concepto de territorio y cómo se distribuye la riqueza en el territorio y en manos de quienes están. Es decir, el Estado hoy es el sistema de explotación que sacan la esmeralda a través de helicópteros, las corporaciones transnacionales, con bajos impuestos. Eso no solamente está en la minería, este es un Estado que, digamos, cayó en la minimización del Estado, y Occidente es la expresión de esas nuevas formas de acumulación donde el privado no paga ni siquiera regalías, no paga los precios sombras, por ejemplo, de la destrucción ambiental, pero sobre todo no paga los costos de la exclusión social. Entonces,
cómo estos conceptos nos van a llevar a nosotros a repensar un territorio donde la politización y la cultura política de la gente se está abriendo camino. Y yo creo que aquí van a haber grandes cuestionamientos a la memoria, digamos, de violencia, de exclusión, y cómo esto pudo también estar dirigido para permitir primero un desangre y luego una forma de transnacionalización donde el capitalismo acumula sin los ruidos que hace la violencia alrededor de sacar esmeraldas con sangre, como lo hacen en las repúblicas subsaharianas con los diamantes, que se vuelven famosos en el mundo porque van chorreando sangre aquí las esmeraldas. Entonces ya el capitalismo no le cogió porque hay una sanción moral hoy en una globalización que castiga moralmente a esos que sacan riquezas naturales chorreando sangre. Entonces el capitalismo también tiene que buscar un ropaje, digamos, fariseo, pero finalmente moral, para poder seguir haciendo este tipo de negocios como se están haciendo en Washington con las esmeraldas de Occidente. Creo que aquí hay una serie de elementos que vale la pena que el departamento va a tener que incidir mucho. Todas las cosas que se están proponiendo allí a través de procesos agropecuarios, a través del agroecoturismo y otra serie de iniciativas que están surgiendo ya más con una nueva visión para Occidente, pero que veo un papel protagónico de los jóvenes y de la mujer, porque la mujer en Occidente tiene ya hoy también una voz muy particular, porque ella pues obviamente fue la que recepcionó la tragedia, pero hoy hay un cambio de significados y hay un protagonismo importantísimo allí en el desarrollo y la mujer y el papel que está jugando en Occidente. Quería como destacar esos elementos que se pueden percibir y que igual en la visita que se hizo con el gobernador el día de ayer pudimos observar muy paralelo, muy tangencial, porque yo como Jacinto no soy no soy occidentólogo del departamento, pero sí veo que hay unos cambios muy importantes que vale la pena rescatar. Para terminar, yo quisiera abordar el tema que se ha tocado aquí, Jacinto lo partió de recordar los documentos del PNR, ya hace 30 y pico de años, 30 años. Entre otras cosas, el exgobernador García Niño fue, si no recuerdo mal, fue el último director del PNR, el exgobernador de Boyacá. Es el tema de las nuevas formas de asociación asociadas con el desarrollo agropecuario fundamentalmente en el occidente, que han significado muchas cosas en estas 3 décadas. No hay duda que el fenómeno de la fruticultura en Buenavista transformó ese municipio hasta el día de hoy. Sin embargo, lo mismo pasó en Tununguá, lo mismo en Briceño, un poco en Pauna, y ese modelo podría, y obviamente en toda la región, el modelo de los cacaoteros. Pero hay un temor porque es que también aquí no se logró avanzar. Uno mira la situación de desarrollo de los sectores en estos 30 años, se avanzó en la producción puramente en el campo, en la labranza, quizá a costa del medio ambiente, a costa del abuso de los agroquímicos, de las fórmulas. Se intentó la asociatividad, pero la transformación y la consolidación de nuevos escenarios de industria, de valor agregado, de comercio, de expansión, eso realmente no se ha dado. Y de alguna manera esto también termina erosionándose y termina anulándose en algún momento. Yo quisiera que analizáramos en esta última parte ese tema. ¿Qué camino coger en la configuración de un nuevo proceso organizativo y de direccionamiento de nuevas perspectivas para las comunidades del occidente y conciliar esto que ustedes acaban de analizar, que es, bueno, ya la situación de monopolio, la situación de explotación de las esmeraldas cambia totalmente, elimina la guaquería,
elimina, entre comillas, la informalidad, se vuelve todo formal y las empresas son allá unos entes que emplean a un grupo pequeño de trabajadores, seguramente con todas las garantías sociales, pero que también suscita discusión. Pero en general, los mecanismos de organización hacia el futuro de esa juventud que usted, Pedro Pablo, describe como desesperanzada, que necesita nuevas orientaciones, que se necesitan nuevos caminos. ¿Cómo hacerlo, doctor Jacinto? Bueno, primero, no es fácil construir tejido social sobre una historia hecha sobre el individualismo. Es la actividad esmeraldífera, constructora y generadora de valores anti-solidaridad. La propia forma de la explotación, la mentalidad de riqueza, la búsqueda del éxito, la obnubilación por el capital, por la plata, hace entonces que se rompa los tejidos de solidaridad. Así que lo primero que hay que enfrentar es, y ya se está enfrentando, es cómo hacemos para construir formas organizativas allí donde reinaba el individualismo. Es un tema que entonces tenemos que ir generando poco a poco. Y como usted mismo lo señala, Pedro, hay municipios que ya son ejemplos en eso y que ya saben que ese es el camino. En segundo lugar, es cómo también podemos hacer que entonces estos procesos, por ejemplo, como el del cacao que usted señala, se inserten realmente a un tema que está dentro del plan de desarrollo del actual gobernador, que es el tema de las cadenas agroindustriales, agroalimentarias. Porque aquí está el gran problema que tenemos en la industria boyacense. Nosotros estamos ligados al tema de la actividad industrial metalúrgica y eso hace entonces que no existan otras alternativas y por eso, como lo señalamos en un artículo a través de su periódico, por eso nos cogió el tema de la pandemia con que el 94% de la economía de la industria boyacense que se cayó. Y eso tiene pues una serie de explicaciones, pero entre las cuales está esa. No tenemos ahí en la actividad agroalimentaria posibilidades, no hay nada. Eso es lo que se debe trabajar en el occidente de Boyacá. El horizonte de la agricultura no es fácil. Tampoco vamos a llamarnos a engaños. Para nada. O sea, eso es un tema que lo exageramos. Espérame, lo que lo exageramos en el departamento de Boyacá. ¿En qué sentido, Pedro? Tampoco es que la economía agropecuaria le aporte tanto PIB al departamento de Boyacá. Primero está el comercio, segundo está la administración pública y la defensa, tercero está la industria y cuarto está el sector agropecuario. Sin embargo, sí vincula toda una cantidad de población. Es como trabajamos. Yo sé que ha habido un esfuerzo grande de los últimos gobiernos, sin embargo, eso no se materializa en las cifras. Ha habido una caída del tema agropecuario. ¿Cómo podemos llevar al occidente de Boyacá el sector agropecuario? Bueno, ya estamos en un proceso de inserción a través de construcción de vías, que indudablemente en eso se ha manejado bastante. Para concluir, es cómo podemos sobre un terreno árido para las solidaridades, para las construcciones colectivas, ir generando una actividad colectiva. Es el principal reto, porque ahí están ancladas en la historia del occidente de Boyacá, pues todo el tema del individualismo, que deja una actividad como la Esmeralda, que no la vamos a superar en 5, 10 o 15 años, sino es un proceso. Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos que si estamos pensando en el sector agropecuario, sea realmente que genere utilidades? Y en tercer lugar, habría que agregar que de pronto, como ya lo señalaba Pedro Pablo, a mí me parece que el sector turístico sería un fuerte en el occidente de Boyacá, basado, por ejemplo, en la construcción, en la infraestructura y lo demás, pero también sobre algo que es fundamental,
y es una cultura, una actitud de la gente para atender al visitante. Eso no es fácil en el occidente de Boyacá. Cuando lo que habíamos construido en el occidente de Boyacá era el escenario de la violencia, donde el principio central es la desconfianza. Cuando en la época de la violencia o después en la época de la primera fase de la actividad esmeraldífera en Coscuez, con los atracos y con tanta violencia, el principio fundamental es la desconfianza. El que está ahí habitando, al que llega de fuera lo mira con desconfianza y siempre ve en él un extraño que estará buscando. Además, no nos neguemos eso. En un occidente de Boyacá que también tuvo cultivos ilícitos, actividades ilícitas y lo demás, lo que se siembra es un escenario de desconfianza. Es ir rompiendo esos escenarios para que la gente llegue, atienda al visitante y que también el visitante se sienta bien atendido. Pero nadie va a llegar a una región donde lo que primero ve es armas y gente con desconfianza. No, yo creo que es un tema que lo del occidente de Boyacá también estamos pidiendo cambios estructurales rápidos y estos cambios estructurales son lentos. Así que vamos caminando, hay mucha esperanza, se ha invertido, se ha cambiado mentalidades, hay nuevos escenarios, hay nuevos liderazgos que es fundamental. Y yo creo que hay como cultivar esperanza en el occidente de Boyacá, Pedro. Sin lugar a dudas, profesor Jacinto. Yo quisiera contar una cosa, ¿no? A los dos, no solamente el sector agropecuario y el sector ecoturístico, sino que también hay que incluir otro elemento que es la biodiversidad de la región en términos de atractivo turístico, de posibilidad económica extraordinaria. La biodiversidad de la región es tan rica, tan maravillosa, que puede ser una fuente inmensa de riqueza. En cuanto a lo que dice Jacinto, hay un problema que es gravísimo, es la reconstrucción de la confianza, que se puede caer en cualquier momento. Yo recuerdo, porque estuvimos ahí presentes el día del atentado, cuando murió el hijo de Pedro Rincón, de Pedro Orejas. Esa tarde en Pauna, una tarde cuando el alcalde convocó a toda la comunidad para inaugurar el gran certamen de cultura campesina, que todo el mundo estaba pensando en disfrutar, pensando en compartir, pensando en los temas culturales, y viene la balacera y acaba con la confianza construida en mucho tiempo, confianza que tal vez todavía no se ha recuperado. Hablamos de hace 6 o 7 años. Esas cosas son muy complicadas. Quería acotar eso, Pedro Pablo, su análisis, por favor. Bueno, ya para finalizar, porque creo que se me van a acabar los otros 40 minutos. Yo quiero recoger lo que dice el profe Jacinto. Me parece súper importantísimo ese concepto del valor de la confianza, que hay que analizarlo ya en un contexto, como lo hace él, histórico, donde se crearon, digamos, unas actitudes individuales predefinidas, por decir un poquito un análisis de la gente de Occidente, digamos que tiene ahí una antropología del individuo desconfiado, y donde lo comunitario no era la opción por el aventurerismo que significa la lotería de la forma de enriquecimiento. Digamos que partiendo de ese hecho es que hoy podemos volver a construir esos nuevos elementos discursivos para poder pensar en otras formas de abordar el desarrollo. Creo que es ahí precisamente donde se abren todas esas posibilidades, porque ya, digamos, hay como claridad de cuáles son las limitantes para poder dar el paso siguiente, y esas limitantes tienen que ver con la condición social del individuo y de la presencia institucional y de esas, digamos, exigencias que requieren estas nuevas alternatividades del desarrollo que se están proponiendo para el occidente. Por eso yo sí creo que allí la incidencia de la educación es muy importante, y veo que los alcaldes actuales quieren tener un protagonismo especial de la educación
porque tiene que haber una incidencia en el currículo escolar, pero también tiene que haber una presencia de cambio de actitud en lo que tiene que ver con el aprendizaje y la presencia de instituciones como el SENA, de la ESAP también, y de la UPTC como universidad pública que veíamos que también ellos quieren. Y cuando uno ve que la gente quiere entrar en otros valores es porque quieren volver a retomar eso que ha sido la gran, como la ausencia principal para poder nosotros como hablar de un anclaje o por lo menos una incursión en ciertos grados de modernidad que se requieren en Occidente para poder comenzar a diseñar proyectos de vida para las personas que hoy van a poder crear unas nuevas reglas de juego con base en que esas reglas de juego están estableciendo posibilidades de que usted va a cumplir lo que yo creo que usted va a hacer dentro de unas nuevas relaciones que ya son otros los valores a no la trampa, el atajo o incluso que usted pueda atentar contra mi vida, sino que hoy hay ya otras cosas que están invitando a la gente a reconstruir precisamente esos juegos de orden social y el contexto va a incidir demasiado, pero esos contextos deben estar muy alimentados con incidencias que se tienen que dar en el territorio. Y a mí creo, yo observo que lo que ha sido ya, por ejemplo, afortunadamente, trabajos de investigación donde es posible reconstruir tejidos sociales, es posible reconstruir capital social, y me parece que la política pública debe enfocarse precisamente en trabajos y investigaciones que nos permiten, incluso, profesor Jacinto, llegar a pensar en cómo hoy es posible construir gobierno de bienes y de recursos de uso común, como son los ecosistemas, como son las riquezas que existen en los territorios, para que no solamente sean conservadas, sino que también la producción sea lo mayormente socializada. Y obviamente que esa nueva institucionalidad que se tiene que presentar en Occidente tiene que basarse en todos estos elementos que nos permitan a nosotros tener una mejor incidencia en políticas públicas. No basta entonces con construir las vías, no basta con hacer los distritos de riego, no bastan con intervenciones materiales, porque también el factor humano, social, allí pesa demasiado para lograr que nosotros podamos decir y hablar de sostenibilidad de estos proyectos a mediano y largo plazo. Es mi conclusión. Yo creo que a mí me parece que por eso Occidente se están abriendo estas ventanas de intervención, pero la política pública que se haga allí como para otras regiones de las provincias de Boyacá es distinta, es muy distinta a la intervención que se haga en Occidente a la que se tenga que hacer, por ejemplo, en el norte o en la provincia de Gutiérrez o en el Alto Ricaurte, porque digamos, los tejidos y las historias humanas son diferentes y Jacinto muy bien nos señalaba, digamos, esa condición cultural pesa mucho a la hora de plantearnos nosotros salidas o búsquedas de desarrollo alternativo. El valor cultural tiene una enorme incidencia y no la podemos abstraer. Hay que consultar con esa realidad y podemos hablar que si el Estado ayuda a construir esas nuevas, digamos, racionalidades territoriales, donde volvamos a tener esos niveles de confianza que se perdieron, para poder volver a reconstruir mercados, por ejemplo, que es tan importante. Cuando hablamos de mercados no estamos hablando de los monopolios, sino de esos pequeños mercados que se van construyendo como bolsas de intercambio, de distribución, de valores que se comparten en los mismos territorios. Me parece que eso juega un valor muy importante, el valor de la acción colectiva, que tiene como un pilar fundamental la confianza. Un minuto de conclusión, doctor Jacinto, para terminar. Se ha avanzado en el tema de la paz, la convivencia. Ahora debemos abrir las puertas a la esperanza en una región profundamente afectada en su tejido social por las relaciones
de ilegalidad, legalidad, violencia y la coexistencia de distintos órdenes y distintos actores armados. No es fácil pasar esta página, pero hacia allá va porque hay mujeres y hombres que están construyendo una historia distinta en el occidente de Boyacá. Muy amables a ustedes, muchas gracias. El tiempo fue apenas justo. Feliz tarde. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde.